algún político dijo que había que reformar la Constitución porque Menem no llega a 6 años, que había que reformarla y establecer un periodo de 4 años. Y yo le digo que Menem llega a los 6 años. Y si es que él consigue la reforma de la Constitución, y en una de esas llegamos a 10 años de gobierno. Para 1993, el gobierno de Carlos Menem se encontraba viviendo el mejor momento de su mandato. Había logrado controlar la hiperinflación heredada y puesto en marcha el plan de convertibilidad. A ese éxito económico se le sumaba un gran desempeño en las elecciones legislativas de 1991 y del año corriente, consolidando así su poder político. Fue entonces cuando el riojano se encontró frente a un dilema. Solo le quedaban 2 años de presidencia. Movido por esa incomodidad de un mandato con fecha de vencimiento, Menem retomaría una vieja idea de su antecesor Raúl Alfonsín y propondría una reforma al texto constitucional. Sin embargo, a diferencia de Alfonsín, el objetivo real era uno solo: habilitar la reelección presidencial para el año 95. Tras consolidar su poder en las urnas, el oficialismo movió su primera pieza en el tablero legislativo. El bloque de senadores justicialistas, en una alianza estratégica con la UCD, presentó un proyecto de ley para reglamentar de nuevo el artículo 30 de la Constitución. El objetivo era simple pero explosivo: definir cómo se debía contabilizar la mayoría necesaria para declarar la necesidad de una reforma constitucional. La disputa giraba en torno a una interpretación matemática con consecuencias políticas profundas. El proyecto establecía que las 2/3 partes requeridas por la Carta Magna debían ser calculadas sobre los legisladores presentes en el recinto y no sobre el total de los miembros de cada cámara. Esta no era una discusión nueva, era el despertar de un viejo fantasma de la historia argentina. Con ese movimiento, el menemismo intentaba saldar la disputa histórica de la interpretación del artículo 30, a la cual se habían enfrentado peronistas y antiperonistas durante la polémica reforma constitucional de 1949. Lleva a cabo la solemne ceremonia del juramento de lealtad a la Constitución Nacional por parte de los ministros del Poder Ejecutivo. Para entender el terror del radicalismo en 1993 hay que viajar 44 años al pasado, cuando en 1949 el peronismo se encontraba en la cima de su poder, al igual que Menem, y con ello buscaba adaptar la Constitución a los nuevos tiempos después de haber una Constitución que ya había cumplido casi 100 años. En aquel entonces el peronismo utilizó la interpretación audaz del artículo 30, argumentando que los 2/3 necesarios para reformar la Carta Magna se refería a los presentes y no al total de la Cámara. Gracias a esa maniobra, el justicialismo logró declarar la necesidad de la reforma sin el consenso de la minoría radical, que se retiró gritando que era una ilegalidad. En la Constitución del 49 no solo se permitió la reelección de Perón, sino que introdujo derechos sociales revolucionarios. Sin embargo, para la oposición, nacía como un pecado original, por la falta de legitimidad de origen. Fue tan profunda la herida que tras el golpe de la Revolución Libertadora, la oposición apoyó a la derogación, devolviendo al país a la Constitución de 1853. La pasión ciudadana, índice de democracia, exalta su palabra y enciende la reacción de los sectores opuestos. La grabación es elocuente. Palacios y Allende polemizan exaltadamente. Afirmando que se ha coartado su libertad de expresión, se retiran definitivamente los radicales intransigentes. Cuando en 1993 los senadores de Menem volvieron a poner sobre la mesa la interpretación de los 2/3 de los presentes, las alarmas se encendieron en los comités de la calle Alsina.
En ese momento, Raúl Alfonsín comprendió de inmediato que Menem podía llegar a usar la misma carta que usó Perón. Al fin de consolidar el proceso reformista y presionar a los opositores, el 22 de octubre de 1993, el presidente Menem sancionó el decreto 2181/93, convocando una consulta popular no vinculante para que la ciudadanía se exprese respecto a la reforma constitucional que debería realizarse el 21 de noviembre del año corriente. Ante esta jugada política, el radicalismo, que vivía una de sus tantas peleas después de la derrota presidencial, Alfonsín y de la Rúa se oponían a la reforma. Pero los gobernadores radicales, Horacio Massachesi de Río Negro y Carlos Maestro de Chubut, sostenían posturas no confrontativas frente al gobierno de Menem. Con el plebiscito a la vuelta de la esquina y el partido al borde de la ruptura, Alfonsín se encontraba en la encrucijada más difícil de su carrera política: resistir y arriesgarse a la irrelevancia o negociar intentando salvar al radicalismo. Finalmente, el padre de la democracia tomó la decisión de buscar un acuerdo con el presidente, pero esta no podía ser una reunión oficial. El costo político de un apretón de manos podía ser letal para ambos. Así que allí comenzó uno de los operativos más discretos de toda la historia argentina. El escenario elegido no fue la Quinta de Olivos ni la Casa Rosada, sino la casa del ex canciller Dante Caputo, ubicada a pocos metros de la residencia presidencial de Olivos. En la sombra de los arquitectos del encuentro fueron Enrique Cotino Siglia por los radicales y Luis Prolo junto a Eduardo Menem por el peronismo. Estos terminarían de pulir los detalles de una cita que, de filtrarse a la prensa, podría estallar en 1000 pedazos. Cuando finalmente llegó el día, el aire estaba cargado de una tensión histórica. Alfonsín llegó casi en secreto, oculto detrás en el asiento trasero de un auto particular, para evitar a los cronistas que hacían guardia en la zona. Menem, por su parte, cruzó desde la Quinta de Olivos con la seguridad de quien sabe que está a punto de obtener la pieza que le falta en el ajedrez de su proyecto de poder. Una vez dentro, los operadores se retiraron y dejaron a los dos presidentes, el que fundó la nueva democracia y el que quería cambiarla, frente a frente. No hubo protocolos ni cámaras, solo dos animales políticos sentados en una mesa de café, conscientes de que lo que se hablara en la sala definiría el destino de la Constitución Nacional. Era el choque entre la necesidad de la supervivencia radical y la ambición de un peronismo que buscaba la perpetuidad. Durante toda la tarde, ambos líderes debatieron intensamente hasta plasmar en el papel los puntos de un acuerdo que cambiaría la estructura del Estado argentino. El resultado fue un texto técnico y político que sería bautizado como el núcleo de coincidencias básicas. Este documento tenía una particularidad jurídica blindada. Se establecía como un paquete cerrado. Esto significaba que la futura convención constituyente no podría tratar los puntos por separado. Lo aceptaban al entero o lo rechazaban por completo. Sin embargo, para que el pacto tuviera validez legal y política, primero debía superar una prueba de fuego: ser rubricado y aceptado por la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y por el Congreso Nacional Justicialista. Con los borradores sobre la mesa y el destino de la Constitución sellado en esa habitación, la pregunta que empezó a recorrer los pasillos del poder era una sola: ¿qué premio se llevaba cada uno de ese histórico pacto? Para el presidente riojano, el pacto fue el vehículo para cumplir su máximo deseo, teniendo la reelección inmediata que lo habilitaba por segundo mandato consecutivo, y con la eliminación del colegio electoral, que a partir de ese momento iba a ser el presidente elegido directamente por el voto popular, un sistema que obviamente favorecía al candidato con más carisma y el control del aparato estatal. Alfonsín, por su parte, sabía que no podía evitar la reelección, así que se enfocó en atenuar el presidencialismo. Su objetivo era institucionalizar el país y crear contrapesos de poder de Menem.
obteniendo el tercer senador, la creación del Consejo de Magistratura para que Menem no pudiera elegir más jueces a dedo, dando la autonomía a la ciudad de Buenos Aires, que dejaría de ser un territorio federal, donde el presidente elegiría a su intendente, y la creación del jefe de gabinete, una figura inspirada en los sistemas parlamentarios para descentralizar el poder ejecutivo y que el Congreso tuviera un interlocutor directo. El 14 de noviembre, apenas unas semanas antes de la fecha fijada por el plebiscito, la Argentina despertó con un hecho inédito. El presidente de la nación y su antecesor aparecían juntos en las cámaras para hacer oficial el acuerdo, dejando para la posteridad una imagen que resumía el pragmatismo del poder. Con ese anuncio, la consulta popular quedaba cancelada y el país entraba formalmente en la reforma. Dos semanas después, el pacto se trasladó a los despachos privados del Palacio del Congreso. Ambos bloques presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto conjunto para declarar la necesidad de reforma. La iniciativa obtendría la media sanción con rapidez, y poco después la sanción completa en el Senado, dándole un marco de legalidad a lo que se había gestado en el mayor de los secretos. Sin embargo, la unanimidad estuvo lejos de alcanzarse. Si bien la mayoría de los legisladores peronistas y radicales votaron a favor, surgió un grupo considerable de dirigentes que se negaron a convalidar el acuerdo. En la vereda del radicalismo, Fernando de la Rúa se posicionó como el principal adversario de Alfonsín, denunciando que el pacto era de entrega. A él se le sumaron figuras de pesos como Federico Storani, Horacio Jaurena e Hipólito Solari Irigoyen. Por el lado del peronismo, la disidencia también se hizo sentir en voces como la de José Octavio Bordón y Alberto Rodríguez Sá, quienes veían con recelo la maniobra reformista de la Constitución. El 10 de abril se realizaron las elecciones de convencionales constituyentes. El justicialismo liderado por Menem ganó las elecciones con el 38,50% de los votos. Sin embargo, el resultado expresaría un descenso fuerte en la polarización bipartidista entre peronistas y radicales, ya que el radicalismo salió segundo pero con el 19,74% de los votos, mientras los progresistas del Frente Grande liderados por Chacho Álvarez conseguían el 13% y el Modín liderado por el cara pintada Aldo Rico conseguían el mismo porcentaje. Sobre el total de los 305 constituyentes, el justicialismo obtuvo 137, la Unión Cívica Radical 74, el Frente Grande 31, el Modín 21, la UCD 4% y el resto se lo dieron entre partidos como el Socialismo, la Fuerza Republicana, el Partido Demócrata Progresista y varios partidos provinciales. En esta honorable asamblea, en ustedes, señores constituyentes, dar el acuerdo o el adecuado marco de entrada a la Argentina del siglo XXI. Solo me resta pedir como Urquiza que la luz del cielo y el amor a la patria los iluminen. El escenario final de esta travesía política se trasladó al corazón del país. Las sesiones en la Asamblea Constituyente se inauguraron formalmente el 25 de mayo de 1994, con una fecha cargada de simbolismo patrio. El labor de conducir los debates de 305 constitucionales cayó en una figura clave del oficialismo y artífice de las negociaciones, Eduardo Menem, hermano del presidente y hábil estratega parlamentario. Lo que convirtió a esta convención en un evento histórico fue la densidad política de sus integrantes. En los bancos del Colegio Nacional de Santa Fe y el Teatro 3 de Febrero se sentaron figuras que en aquel entonces daban sus primeros pasos nacionales. Elisa Carrió, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Carlos Chacho Álvarez. Durante 3 meses intensos de debates, la convención discutió no solo la reelección, sino la modernización integral de la Carta Magna. Finalmente, el 22 de agosto del 94, en el Palacio San José de Entre Ríos, se juró la reforma constitucional de manera definitiva. Sí, juro.
Si así lo hicieres, Dios os ayude. Si no, Él y la patria os lo demanden. Con la firma del nuevo texto, Carlos Menem obtenía su ansiada llave para la reelección de 1995. El Pacto de Olivos sigue siendo, 30 años después, objeto de debates. ¿Fue una entrega o fue pragmatismo para salvar la democracia? Lo que es cierto es que sin aquel café entre dos enemigos íntimos, la Argentina hoy sería un país bastante distinto. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡Que Dios lo bendiga! Mira para arriba, mira para abajo, no queda guita ni justicia ni trabajo. Para un país en serio, el mejor gobierno, mejor Bordón. La necesidad de terminar con el bloqueo a Cuba porque está sufriendo un pueblo, no un gobierno. Vamos, vamos con Menem, una vez más. Con Menem por todo lo que hizo, con Menem por todo lo que hará. ¿Quién tiene margen de los partidos firmantes del pacto para robarse el balotaje o para manotearse la reelección del presidente Menem? Ya está asumido por la sociedad, ya está el pacto, el contrato, la campaña electoral. Sigamos adelante. Estamos transformando a la Argentina. Y la nueva sociedad que ya vislumbramos necesita contar con estructuras, con leyes modernas que la acompañen. 14 de mayo, usted decide. ¿Más de lo mismo o producir el futuro? Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. El 14 de mayo, Masachesi Hernández, para producir el futuro. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡Que Dios lo bendiga!